En el curso de Introducción a la Química, el tema Conceptos Básicos, vamos a resolver los problemas 7, 8 y 9. El ejercicio 7 dice: encontrar los estados de oxidación de los elementos subrayados en los siguientes compuestos e iones. Y les dan 4 compuestos. Vamos a ver el inciso D. El elemento subrayado es el manganeso. Para poder calcular el estado de oxidación o determinar el estado de oxidación, nosotros lo que hacemos es escribimos los elementos y tenemos que recordar que en un compuesto neutro la carga neta es 0. Entonces decimos, buscamos en la tabla periódica el estado de oxidación del potasio y nos da +1. El oxígeno, en la mayoría de los compuestos, actúa con estado de oxidación -2, excepto en óxidos y superóxidos. Entonces recordamos siempre el oxígeno con -2. Y ahora bien, nosotros el que tenemos que calcular es el del manganeso. La atomicidad, que sería el número 4 del oxígeno, se multiplica con el estado de oxidación. Y entonces yo sé que voy a tener 4 por 2, 8 cargas negativas. Como el átomo tiene que estar neutro, la suma de Cx más 1 me tiene que dar +8. Por lo tanto, el X es +7. Otra forma de resolverlo es plantearlo como una ecuación. +1 más X más 4 por -2 tiene que ser igual a 0 porque la carga neta es 0. Y de ahí despejo de la ecuación y obtengo que el valor es 7, entonces el manganeso actúa con estado de oxidación +7. Vamos a ver otro ejercicio. En el inciso E tenemos el ácido fosfórico, es el ortofosfórico más comúnmente llamado fosfórico. Es el fósforo el que tenemos que determinar el estado de oxidación. Volvemos a escribir las cargas, los estados de oxidación del hidrógeno y del oxígeno. Recordamos que tenemos que averiguar el del fósforo. Se multiplica en atomicidad por carga y entonces tenemos 8 cargas negativas provenientes del oxígeno, 3 cargas positivas provenientes del hidrógeno. Para que el átomo quede neutro necesitamos un 5, o sea que el fósforo está actuando con estado de oxidación +5. Nuevamente podemos plantearlo como una ecuación, decir que 3 por +1 más X más 4 por -2 es igual a 0, porque la carga neta es 0, y de ahí despeje el valor de X. El fósforo actúa con estado de oxidación +. Vamos a ver el inciso J, que es un catión. Tenemos que calcular el estado de oxidación del nitrógeno. Y recordamos que el catión tiene como carga neta positiva, el catión siempre tiene carga neta positiva, y en el caso en particular del ion amonio, tiene carga neta +1. Como el hidrógeno actúa con +1 y hay 4 hidrógenos, tengo 4 cargas positivas, pero me tiene que quedar una carga positiva porque el catión tiene una carga positiva. Quiere decir entonces que el nitrógeno va a actuar con -3. Si lo planteamos como ecuación, tenemos 4 por +1 más X tiene que ser igual a +1 ahora, porque la carga neta es +1. Cuando la carga neta es 0, entonces igualamos a 0. Cuando la carga neta es positiva o negativa, tengo que igualarlo a ese valor. Y entonces con eso despejamos y nos da que X da -3. Y el nitrógeno actúa con estado de oxidación -3. Recordemos que el nitrógeno tiene varios estados de oxidación. -3 más 3, el +5 son los más comunes, y para óxidos también podemos tener el +4. En el inciso L tenemos que determinar para el anión el estado de oxidación del carbono. Y el anión tiene carga neta negativa -1, así que me tiene que sobrar un electrón. Entonces, si el hidrógeno actúa con +1 y el oxígeno actúa con -2, ¿cómo averiguamos el X? Decimos 3 por 2 hay 6 cargas negativas provenientes del oxígeno, pero me tiene que sobrar una. Entonces nosotros necesitamos que el carbono actúe con 4, así 4 más 1, 5, menos 6 me da -1. Planteamos como ecuación y obtenemos que el carbono va a actuar con estado de oxidación +4.
Vamos a resolver el ejercicio número 8, que pide escribir las fórmulas para los siguientes compuestos y iones. En el inciso B dice óxido de azufre 4. Escribimos el azufre y el oxígeno, siempre primero el no metal y después el oxígeno. Actúa con -2 el oxígeno, el azufre actúa con +4. Para que la carga quede neta, la carga neta quede 0, necesitamos 2 oxígenos. Caso del pentóxido de difósforo, ya la fórmula me la indica la nomenclatura, que en este caso tenemos nomenclatura por atomicidad. Entonces me dice que voy a tener 2 átomos de fósforo y 5 átomos de oxígeno. Si revisamos los estados de oxidación, hay 10 cargas positivas y 10 cargas negativas. En el caso del óxido sulfúrico, el azufre va a actuar con +6, terminación ico, la mayor. En el caso del azufre, recordemos, para los hídricos el azufre actúa con -2 y para oso e ico, para los oxoácidos, el azufre actúa con estados de oxidación +4 y +6, que son los más comunes. Para balancear la ecuación, para balancear la fórmula y tener carga neta 0, tenemos que agregar 3 oxígenos y así tenemos 6 cargas positivas, 6 negativas. Caso ácido sulfídrico, azufre siempre actúa con -2 en los hídricos, hidrógeno siempre actúa con +1 excepto en hidruros metálicos. En hidruros metálicos actúa con -1, pero en el resto actúa con +1. Entonces ahora tenemos también balanceados carga neta 0. El hidróxido ferroso, el hierro con el menor estado de oxidación, el ácido sulfuroso, el azufre con estado de oxidación +4, hidrógeno +1, oxígeno -2, y debemos recordar que cuando queremos formar un ácido, si el no metal tiene estado de oxidación par, agregamos 2 hidrógenos. Siempre vamos a tomar esa regla. Estado de oxidación par para el no metal, agregamos 2 hidrógenos en la fórmula. Y ahora, para balancear y que tener carga neta 0, necesitamos agregar 3 oxígenos. Así tenemos 6 cargas negativas, 6 cargas positivas. Para el caso del clorato 7 de hidrógeno, el cloro, como tiene carga, estado de oxidación impar, entonces solo agregamos un hidrógeno. Y para balancear la ecuación necesitamos 4 oxígenos. Para balancear las cargas, para que quede carga neta 0 de la molécula. Vamos a continuar con el ejercicio 8, inciso N. Ya la fórmula me dice, me da la nomenclatura por atomicidad y sabemos que va a haber 2 hidrógenos, 3 oxígenos y un azufre. 2 hidrógenos, 3 oxígenos y un azufre. Siempre primero escribimos el oxígeno, después el azufre y después el hidrógeno, como nos indica en la fórmula. Sulfuro cúprico, como el azufre está con estado de oxidación -2 y el cobre, que tiene estado de oxidación +1 y +2, está con el mayor, termina en ico, y entonces tenemos esta fórmula. Para el caso del fósforo, me da ya la nomenclatura por stock, o sea que me indican cuál es el estado de oxidación del azufre y el estado de oxidación del estaño. Escribimos el azufre, escribimos el oxígeno y escribimos el estaño. Escribimos los estados de oxidación de cada uno y para balancear la carga necesitamos agregar 4 oxígenos. En el caso del hidrógeno carbonato 4 de sodio, agregamos hidrógeno, carbono, oxígeno y sodio. Quedó el sodio actúa con +1, el hidrógeno también actúa con +1, el carbono con +2 y el oxígeno con -2. Para balancear agregamos un 4. Y el ion férrico es directamente el hierro con estado de oxidación +3. Como el hierro tiene estado de oxidación +2 y +3, usamos el mayor estado de oxidación. Y el caso del ion clorato 3, recordemos que el ion clorato viene del ácido clórico. El ácido clórico se disocia para dar un protón y el anión clorato.
Y ese anión clorato, el ácido clórico tiene, el cloro actúa con esta oxidación 3, el hidrógeno más 1, y entonces necesitamos 2 oxígenos para poder tener carga neta 0, pero cuando le sacamos un protón va a quedar con una carga negativa. En el ejercicio 9 se les piden que den los nombres de las siguientes especies. En el inciso B tenemos que ver cuál es el estado de oxidación del cobre y del carbono. En este caso va a ser el carbono más 4 y el cobre más 1. Entonces tenemos como nombre nombre tradicional carbonato ácido cuproso. En nomenclatura por stock, hidrógeno carbonato 4 de cobre, y en la nomenclatura por atomicidad, hidrógeno trioxo carbonato de cobre. El inciso D, óxido nítrico, el nitrógeno está actuando con estado de oxidación más 5, es óxido nítrico, óxido de nitrógeno 5 o pentóxido de dinitrógeno. En el inciso E es el sulfuro ácido de sodio. En el inciso H, el cobre está actuando con estado de oxidación más 1, entonces es el óxido cuproso, óxido de cobre 1 o monóxido de dicobre. En el L, ion carbonato ácido o ion hidrógeno carbonato 4 o ion trioxocarbonato. El inciso M, ion férrico o ion hierro más 3. Y acá tenemos en el inciso N el que van a utilizar y van a ver mucho en los cursos de introducción a la química y también de química analítica, el ion amonio. Ya lo deben recordar así como se llama, ion amonio. NH4+ es el ion amonio. Y en el caso del inciso P es el ion cloruro. En el Q es el ion clorato. El cloro está actuando con estado de oxidación más 5. También se puede llamar ion trioxoclorato o ion clorato. Sí. Muchas gracias por su atención.